más información de tu interés en Ultra Noticias. Felgueres, ¿quieres vacaciones? Nosotros te las planeamos al mejor precio. 40-40-100. Cubo, muebles y decoración, vanguardia, estilo, calidad. Gapsa, las galletas y pastas que a todos gustan. Joyería y relojería Bonilla, hechura de alhaja sobre diseño, 242-0889. Ultravisión pone a tu disposición su nuevo servicio de pago en línea. Solicita tu usuario y contraseña en cualquier centro de atención o vía telefónica. Ingresa a www.ultravision.com.mx. Entra al menú Servicios en línea. Ingresa tu usuario y contraseña. Una vez dentro del sistema podrás pagar tu mensualidad, consultar tu saldo, levantar servicios y mandar tus sugerencias. Por fin, no más filas, porque en Ultravisión tú eres lo más importante. En sus 35 escuelas, facultades e institutos, en la UAP se imparten 69 licenciaturas y 66 maestrías y doctorados en todas las áreas del conocimiento y en planteles ubicados en puntos estratégicos del Estado. Hoy la UAP es la universidad que todos queremos. HBO y Movie City sin costo para nuestros suscriptores este fin de semana. No te pierdas series en exclusiva como Capadocia por HBO. Solo por Ultravisión, lo mejor de la televisión vía satélite. La mejor cartelera en tu televisión. Sinopsis, recomendaciones, análisis y lo mejor en ti. Viernes 5 de la tarde, repetición sábado 5:30, domingo 2:30 y lunes 9:30. Televisión, la mejor cartelera en Ultra Televisión, aquí donde tú vives. Tenemos más información de tu interés en Ultra Noticias. Pues para abrir nuestro análisis al sector educativo vamos a comenzar con una persona interesantísima y divertidísima, además de muy inteligente, la doctora Julieta Fierro, quien es conocida por los libros que ha hecho para niños, para acercarlos a la ciencia, divulgación científica infantil, y ella hace un análisis interesante. Ella destaca que no se necesita tanto echarle más lana al asunto de la educación. Lo que se necesita de entrada es un cambio de enfoque que la vuelva lúdica y divertida. Y también pues no se puede hablar de este tema sin hacer de lado el magisterio. Y ella lamenta que la líder moral del CENTE, el Bester Gordillo, a quien considera a Julieta Fierro como una mujer talentosísima, no haya usado estas capacidades y esta inteligencia en bien de la educación, en vez de enfocarla en los asuntos relacionados con la ambición política. Así que vamos a ver todo este discernimiento que hace la doctora Julieta. Duraría una semana la ciudad de Puebla, ¿no? Terminaremos todos enfrentados. Nuestra única apuesta es la tecnología, para mantener el medio ambiente. La política yo creo que nos ha costado más trabajo. Pensamos que con el simple hecho de elegir un presidente de oposición se iban a resolver nuestros problemas. Dio sorpresa, se quedaron con nosotros. Yo creo que se ha perdido de vista que de lo que se trata la política es de proponer varias opciones para resolver los problemas y después buscar consensos para poderlos resolver. Y creo que nos hemos olvidado eso. Por dar un solo ejemplo, yo veo a nuestros muchachos ilegales que se van a Estados Unidos y no les enseñamos inglés, no les enseñamos cómputo, no les damos siquiera elementos de sobrevivencia para los 5 días que tienen que pasar por el ejército, por el desierto para ir a Estados Unidos. De hecho, ahora de regreso de Estados Unidos me tocó sentarme junto a 2 poblanos que llevaban allá 6 años y ya no querían volver a pasar por los 5 días de desierto de las veces anteriores que habían ido. Es decir, la política no sabe cómo utilizar el conocimiento de la humanidad que tiene a disposición para resolver broncas, y los científicos no hemos sido capaces de hablar con los políticos, de hacer gestión, de hacerles entender que si utilizamos el conocimiento se pueden allanar los caminos.
es un contexto muy fuerte el que vive el país. ¿Cómo percibe la doctora Fierro el futuro de México? ¿Es pesimista o es optimista? Pues mire, ya ve que no se legalizó la marihuana en California. Para mí fue una tragedia terrorífica, pero espero que en Nevada o en alguno de los otros estados se apruebe. Yo creo que si eso sucede es posible que se pueda legalizar la marihuana en México para cultivarla y exportarla. Y si logramos transformar, aparte de las personas que se dedican al narcotráfico, en trabajadores activos, creo que sería un paso para que empiece a disminuir la violencia en nuestro país. ¿La vía sería la normalización de lo delictivo? Bueno, que hay que reconvertir, o sea, que como le hacía el PRI antes, pues pactaba con los narcos. Y el PAN no tuvo no se dieron cuenta que la opción no era la guerra. Digo, 10,000 muertos en un año son muchísimos. ¿Cuál es el sentir de esta última rebatinga por el presupuesto federal, que finalmente ciencia y tecnología, todavía educación ahí más o menos tuvo un repunte de 4%, pero no es suficiente los recursos? Si ahorita duplicamos el número de dinero para la ciencia, no sirve, porque ¿qué vamos a hacer? No tenemos los científicos, tenemos que empezar por la educación, y tampoco es suficiente darle más dinero a la SEP. La SEP necesita articular su sistema educativo. Los de preescolar no se hablan con los de secundaria, ni con los normalistas, ni con los de primaria. Entonces, en 12 años de educación, no estamos formando gente con capacidades de matemáticas, ni para leer y escribir. Necesitamos disminuirle la burocracia a los maestros, pero sobre todo enseñar cosas interesantes. En materia de ciencia enseñamos el tiro parabólico, ciencias de 4 siglos, maestros del siglo pasado, a estudiantes que lo que quieren es entender el mundo de ahora. Todos los programas tienen que ser más dinámicos, divertidos, necesitamos más escuelas de tiempo completo, porque el 21% de los hogares son liderados por una mujer sola. ¿Qué piensa usted? Es una mujer lista y me duele que su inteligencia no la haya utilizado para hacer lo que ella podría haber hecho muy bien, que es mejorar el sistema educativo de este país. Ella sabe, es educada, viene de los maestros, es muy lista, sabe hacerse de buenos asesores, tiene capacidad de liderazgo y me duele verla como está ahora, hecha un monstruo verdaderamente, en lugar de estar trabajando por México, que le dio mucho de lo que ahora tiene. Porque la vemos muy cerca de la UNAM. ¿El Ester? Pues no, qué horror, no. Como segunda parte de este especial, llegamos a un segmento un poco más serio, no por ello menos interesante, con el doctor René Valdivieso, sociólogo de la UAP, coordinador de posgrado y de investigación de la Facultad de Administración de esta casa de estudios, y él de entrada destaca que el magisterio es uno de los principales, si no es que el principal lastre que tiene el sistema educativo para evolucionar, para ir progresando. Por ello él recomienda que lo que debería pasar es no desaparecer los sindicatos, el sindicalismo es algo positivo. Sin embargo, él ve la necesidad de disgregar este conglomerado a nivel nacional que es el CENTE para volver los sindicatos estatales y así que deje de ser un poder fáctico por una parte y por otra pues también le alarma la cercanía que tiene la líder moral del CENTE con el gobernador electo Rafael Moreno Valle, así que vamos a ver cuáles son las recomendaciones del doctor Valdivieso. No incluyo a la superior porque la superior de una u otra forma la vienen resolviendo en términos pedagógicos, en términos de contenidos, en términos de visión, de proyecto, las universidades, las instituciones de educación superior, y hay muchas muy rescatables, indiscutiblemente, pero el problema está abajo, desde básica, preescolar, básica, media básica, media superior también, y el problema está ahí porque me parece que no hemos logrado conformar un proyecto nacional en la práctica. ¿A qué voy? En papel está bien, en papel se ha planteado mucho, ha habido grandes aportaciones durante décadas incluso. Yo creo que desde principios del siglo pasado tenemos grandes aportaciones sobre el proyecto educativo nacional. El problema está que no se logra concretar, no se logra aterrizar, y los esfuerzos que se han presentado en la historia de nuestro país, sobre todo cerca de los años 50 del siglo pasado, posteriormente empezaron a ser deteriorados en la medida que se encontró que era viable, importante
necesaria, conveniente, la utilización del magisterio para fines políticos. Este es el punto de vista de muchos, sobre todo en referencia al nacimiento del CENTE, que sin duda el CENTE se ha convertido, yo creo que en uno de los peores obstáculos para el desarrollo, calificación, funcionamiento, democratización incluso de la educación como parte del proyecto nacional. Y esto no es gratuito ni es nada más una frase más, es finalmente reconocer que el uso corporativo, el uso electoral que se hace del sindicato y algunas secciones todavía peor, que tienen un control terrible sobre sus agremiados, ha llevado a que se distorsione el interés central del proyecto educativo y del proyecto sindical. Yo estoy de acuerdo con los sindicatos, yo sigo pensando que los sindicatos son importantes, pero no con ese manejo, sobre todo de ese sindicato que ha demostrado ser de lo peorcito que tenemos, solo compitiendo con el sindicato de Pemex, yo creo. Entonces, me parece que si no se reflexiona, si no se actúa, si no se incide de manera determinante sobre la educación en el país, sobre el control que tiene el sindicato, sobre la necesidad que hay de tener una mayor inversión en el sector educativo y con ello en el de ciencia y tecnología, el país no va a poder salir adelante. El país tiene riqueza y la educación es un elemento importante para detonar todos los otros aspectos. Yo no creo que la sola educación sea el elemento que detone el desarrollo, el crecimiento y el boom del país. Es todas las otras cosas que se hacen, más la educación. La educación sí es como el cemento que viene a amarrar todas estas acciones y el manejo que se hace de los recursos. Es una de libertad. Los maestros son, yo creo que en muchos lugares, no solo en la ciudad, sino incluso en las zonas rurales y todo, tienen muchos elementos formativos, de práctica, ideológicos, de compromiso, hasta de corazón, diría yo, que sin duda pueden incidir positivamente en catapultar a nuestro país a través de la educación, pero el profesor ahora no es visto como el elemento para el desarrollo del país, es visto como un elemento de control sindical y de uso y utilidad electoral. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por ponerle un alto al CENTE. Creo que me parece eso. A lo mejor tendríamos que considerar que el CENTE no debería ya ser un sindicato nacional, deberían ser sindicatos estatales, puede ser. Eso por un lado, esto creo que aflojaría mucho. Y segundo, creo que debemos de sumar todos esos esfuerzos y crear todos estos canales de expresión, de participación, de toma de decisión de los propios maestros, de muchos de ellos, para que pudieran entre ellos mismos conformar un importante proyecto educativo nacional. Finalmente, ¿cómo ven tú desde el sector académico con la Gordillo? Dejo terminar. Ni te dejo terminar. Mal, porque, bueno, finalmente el CENTE ha estado cerca de todos los gobiernos anteriores, antes de la alternancia, pero ahora ha estado muy cerca desde la elección del 2006, sobre todo, de los gobiernos de origen, de filiación panista. A mí me parece que debíamos esperar que un acto de congruencia política y de congruencia con el discurso de campaña, el gobernador y el presidente municipal también, que han hecho sus declaraciones suavecitas, como de apoyo, como de encanto con el CENTE y con la señora, entiendan que no es el CENTE ni la señora los que pueden detonar el desarrollo educativo. ¿Cómo debe darse el proyecto educativo del propio sexenio que inicia? No lo sé. De entrada creo, y en un punto me queda claro, que no con el CENTE, ni con ninguno de los sindicatos. De ahí adelante habría que pensar las cosas. Tenemos más información de tu interés en Ultra Noticias.
El prestigio del que hoy goza la UAP es el fruto del trabajo diario de toda la comunidad universitaria, estudiantes, maestros y trabajadores que día a día se empeñan por mantener el mejor nivel